Vale. ¿Sí estamos? Gracias. Bueno, en una de las sesiones anteriores habíamos estado hablando, ¿no?, de esta situación de lo de el límite, el concepto del límite de sucesiones, ¿no?, la esencia. Incluso vimos, ¿no?, esto de que si dos sucesiones tienen límite, pues la sucesión de la suma también lo tiene, y es la suma de los límites. En la resta también, en la multiplicación también. Incluso utilizamos paso por paso para ver cómo es que se hace el trabajo. Hay un pequeño resultado que quedó por ahí pendiente. También mencionamos por ahí que siempre que una sucesión tenga límite, por fuerza está acotada. A fuerza, si no está acotada, es que no va a poder tener límite, ¿de acuerdo? Y hay un pequeño resultado también que se tiene que probar. Es algo que hemos mencionado desde hace tiempo, que es el siguiente: en caso de que haya límite, el límite es único. No puede haber dos límites diferentes, ¿va? Entonces, el teorema es el siguiente. Vamos a probarlo con el mismo método, ¿no?, que siempre usamos. En caso de que la sucesión esta sucesión AN tenga límite, o sea que sea convergente, pues, el límite es único, ¿ok? Ahí está, el límite es único. No es algo muy difícil de probar. Les digo, la manera de trabajar en matemáticas, como para dar una idea, pues siempre es, ¿no?, tienes que dar un argumento con el cual salga esta situación. Quedamos, de hecho, la definición era esta, ¿no?, que anotamos esto, ¿no?, por definición, ¿no? Esto es la definición del límite de sucesión. Decimos que la sucesión a n tiene límite y escribimos límite cuando n tiene infinito de la sucesión a n es igual a L cuando ocurre lo siguiente: cada que se aviente una pequeñísima cantidad estrictamente positiva, siempre hay un momento, hay un primer momento a partir del cual, de ahí en adelante, los elementos de la sucesión distan de este número en una cantidad, bueno, tienen una distancia este número que es menor que esto, ¿no? De ahí en adelante, para todo n después de este momento, de este primer momento, la distancia entre los elementos de la sucesión y el que vamos a llamar límite, pues es menor que este valor. Esa es la definición, ¿va? Ok. En caso de que la sucesión, eso siempre, ¿no?, como recordatorio. En caso de que la sucesión tenga límite, el límite es único. La manera de demostrarlo no es muy difícil. Vamos a suponer que hay dos límites diferentes. Es decir, supongamos que la sucesión converge, ¿no? Supongamos que la sucesión, o sea que tiene límite, pues, ¿no?, que la sucesión converge. Vamos a tratar de imaginar que hay dos límites diferentes, o bueno, 3 o 4 o 5. Vamos a empezar con 2. Supongamos también lo siguiente: el límite de la sucesión, por una parte, es L1, uno de ellos. Y al mismo tiempo, el límite de la sucesión es L2. Bueno, sea epsilon positiva. Si hay epsilon medios. Hay epsilon cuartos, hay 2 epsilon, hay epsilon al cuadrado entre 2 menos 1. Bueno, ese no necesariamente positivo, pues, pero se puede jugar con el epsilon de varias maneras. Siendo epsilon positivo,
si existe epsilon medios. Vamos a aventar epsilon medios a esto de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a aventar epsilon medios a esto de aquí para tanto L1 como para L2. Entonces, dada epsilon positiva, para todo epsilon positiva, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si hay epsilon positiva, hay también epsilon medios. Por ser esto, hay un primer momento tal que a partir de ahí en adelante la distancia es menor que epsilon medios. Por ser esto, bueno, la distancia de L1, por ser esto, hay otro momento, puede ser distinto, a partir del cual de ahí en adelante la distancia de esto es menor que epsilon medios, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es lo siguiente, y se los voy a poner por acá si quieren. Suponiendo esto. Para todo epsilon positivo, aquí le ponemos, hay también epsilon medios. Epsilon medios, que es positivo también, y va a ocurrir lo siguiente. Por una parte hay un momento 1, por otra parte hay un momento 2. A partir del momento 1 en adelante pasa esto, con el L1. A partir del momento 2 en adelante pasa esto con el L2. Vamos a colocar estas dos condiciones. Hay un primer momento y hay un segundo momento, tal es que de ahí en adelante, le voy a poner así, la distancia entre AN y L1 para este primer momento, pues es más pequeñito que epsilon medios. Y para este segundo momento, de ahí en adelante, la distancia entre AN y L2 es menor que epsilon medios. Okay, de ahí en adelante, la distancia entre y L2 pues es más pequeñita que epsilon medios. Seleccionamos el tercer momento que sea el mayor de estos, siendo N3 igual al máximo de estos, del primer momento y del segundo momento. Para todo N de ahí en adelante, va a pasar esto y esto al mismo tiempo. Para todo N en adelante de este N3, porque es mayor o igual que ambos de estos. La distancia entre AN y L1 es menor que epsilon medios, y también al mismo tiempo, para este mismo, pues la distancia entre AN y L2 pues también es menor que epsilon medios al mismo tiempo, y entonces va a pasar lo siguiente, ojo, con lo que sigue. Ahora vamos a medir la distancia entre L1 y L2. Y la distancia entre L1 y L2 es exactamente la que sigue. Aquí le voy a sumar un 0. 0. ¿Ok? Este 0 va a ser de la siguiente manera. A partir de este momento, pues, de ahí en adelante, AN. Alguna N, de hecho, ¿no? En particular todos, de hecho. Si quieren lo pongo al revés. Es lo mismo, sigue siendo un 0, ¿no? Menos AN más AN. Esto es exactamente igual porque hay un 0. Sin embargo, esto es menor o igual, desigualdad del triángulo, que lo siguiente. El valor absoluto de L1 menos AN más el valor absoluto de AN menos L2. Esto así se queda. Esto lo podemos cambiar. Le cambiamos el menos por el más, ¿no? Y entonces esto es igual a AN menos L1 más el AN menos L2. Y cada uno de estos sumandos, pues es menor que epsilon medios. Uno es menor que epsilon medios, el otro es menor que epsilon medios. Entonces esto es menor que
epsilon medios más epsilon medios, lo cual es epsilon. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente. Para cualquier epsilon dada, para todo epsilon positivo, la distancia entre el L1 y el L2 es todavía más pequeña que ese epsilon que estás dando. Si hay un número y hay otro número y por más que los quieras pegar, siempre se pueden y se pueden pegar. Por lo tanto, entonces, los dos números son iguales. No va a haber manera de que con distintos números pueda pasar esto. De que para todos los epsilon puedes hacer que la distancia entre estos dos números sea menor que epsilon. No va a haber forma. ¿Sí está claro ese argumento? Si siempre que tú des una diferencia muy pequeñita, eres capaz de hacer que estos sean dos números cuya distancia es menor que esa diferencia, es que entonces a fuerza son el mismo. ¿De acuerdo? Son el mismo. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues vamos a suponer que hay dos límites, el L1 y el L2. Pues no hay dos límites, son el mismo. ¿Va? Son el mismo. Por lo tanto, pues el límite sí es único. Esto de hecho, ¿por qué esta propiedad? A ver, ¿por qué si para cualquier epsilon es posible hacer que esta diferencia, hacer que la distancia entre los dos números sea aún más pequeña que epsilon, va a implicar necesariamente que los dos son iguales? Piensen en lo siguiente, que no sean iguales, que alguno sea mayor que el otro. No sé, me voy a suponer en lo siguiente. Que L1 esté aquí, que L2 esté aquí. Ya con un microscopio fuerte, ¿vale? Es decir, voy a suponer que el L2 es mayor que el L1, para que no sean iguales. Si pasa eso, no será posible que para todo epsilon puedan lograr que la distancia entre ellos sea menor que esa epsilon. Tómense simplemente una epsilon, por ejemplo, aquí el punto medio. Si aquí toman punto medio, tómense algo todavía más pequeñito. De hecho, esta distancia, si se dan cuenta, será estrictamente positiva. ¿Por qué será estrictamente positiva? Porque son diferentes. Entonces, le llaman D a la distancia esta, ¿no? Sea D igual a la distancia entre el L2 y el L1, la cual es pues estrictamente positiva. ¿Por qué es estrictamente positiva? Porque estamos suponiendo de que son diferentes. Esta distancia, la distancia que hay entre el L2 y el L1. Si toman como la distancia media, bueno, pues aquí la distancia media. Tómense cualquier epsilon aún más pequeñita que esta distancia, que esta mitad de la distancia. No van a lograr hacer que la distancia entre el L1 y el L2 sea menor que esto, si es que por una parte tiene un límite y por otra parte tiene otro límite. Y ambos, tanto pasa esto como pasa esto, para la misma sucesión, ¿de acuerdo? No lo van a lograr hacer. Sea cual sea la distancia, no importa, ¿va? Entonces, eso es algo que ocurre. ¿Clarísimo el resultado? El límite es único, ¿sí? Y el método siempre es o sea, siempre es partiendo de la definición. ¿Vale? Bueno. Para lo que sigue, bueno, nada más dejarle hasta aquí con el teorema de que el límite es único. Para lo que sigue, ya no utilizaremos este método. ¿Por qué ya no vamos a utilizar este método? Es que sí lo vamos a utilizar en el fondo. Lo que vamos a utilizar son, este resultado y muchos otros resultados que ya probamos, ¿no? Para eso haces las pruebas. Las pruebas las haces para ver esto una sola vez y ya puedes usar esta herramienta una y otra vez, ¿no? Construyes la herramienta una vez y con que la construyas solamente una vez ya es más que suficiente. Ya la puedes usar varias veces. ¿Sale? Bueno, ¿borramos? Sí. Bien. Ahora sí, vamos a poner lo que sigue. Ya una vez que hemos visto esto.
Vamos a ver un estilo de sucesiones particular, ¿de acuerdo? Ahora sí, lo prometido es deuda. Sale. La primera idea que vamos a hacer es la siguiente. Quisiera pedirles que por favor imaginen esto, ya lo habíamos puesto por ahí como les aviso el spoiler, voy a explicar de qué se trata. Tomar una hoja de papel. La verdad es que del tamaño, rectangular digamos, del tamaño que sea, las dimensiones que sean, forma rectangular nada más. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pinten la mitad. Imagínense que lo hacen así, ¿no? Ahí tienen su hoja de papel, pintan la mitad. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Van a comenzar pintando una mitad. Ya pintaron una mitad. Una mitad está pintada, otra mitad está intacta. En esta mitad que está intacta, sáquenle mitad una vez más. Mitad de la mitad. De estos dos pedazos, pintan uno y dejan el otro intacto. De este que está intacto, sacan mitad. Mitad de la mitad de la mitad. Pintan uno, dejan el otro intacto. En este que está intacto, vuelven a sacar mitad. Pintan uno, dejan el otro intacto. En este que está intacto, vuelven a sacar mitad. Pintan uno, dejan el otro intacto. En esto que está intacto, vuelven a sacar mitad. Pintan un pedazo, dejan el otro intacto. Van a continuar esto, pues puede ser una vez, 2 veces, 20 veces, 200 veces, 2000 trillones de veces o infinitas veces, ¿vale? Si esto se continuara al infinito, ¿qué va a pasar con qué porcentaje, si quieren verlo así? ¿Qué parte de la hoja de papel quedará pintada al final si esto se continuara al infinito? Fíjense cómo cada vez van pintando más y 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 más. ¿Qué porcentaje quedará pintado al final? Si esto se continuara al infinito. Si ya lo pintaste en 99%, yo te voy a decir lo siguiente. Fíjate, imagínate que tienes la hoja de papel y ya lo pintaste con este procedimiento. Ya lo pintaste al 99%, ¿va? Yo te voy a poder decir cuántas veces has hecho esto. 1. Y 2, no sé, te voy a poder hacer el cálculo. 17 veces. Ahorita vemos incluso cómo calcularlo, ¿va? Es un ejemplo. Supongamos que son 17 veces, se puede hacer. Yo te diré lo siguiente, ¿sabes qué? Hazlo una vez más y le ganas ese 99%. Y si es 99.9%, voy a poder calcular cuántas veces has hecho esto. Y voy a decirte, vuélvelo a hacer más. Y si lo has hecho 99.9999 con 109%, yo te voy a decir cuántas veces lo has hecho y te voy a decir, síguelo haciendo. Al final, ni va a ser 99%, ni 99.9%, ni 99.999 con 1.000.000 de 9%. Al final, ¿qué va a ser? Ajá. ¿Se acuerdan de qué era esto de 99.9999 infinitos nueves? Porque esto hay que hacerlo infinitas veces. Donde el 9 se repite una y otra y otra y otra ad infinitum, que de hecho se anotaba de esta manera: 99.9 periódico en el límite. Ahí hay otro uso de concepto de límite. En el límite. ¿Sí se acuerdan, no? De que por ahí vimos esto de que
¿quién era el número 0.999 periódico, no? Quedamos que el 0.9999 infinitos 9 era ni más ni menos que el número 1, ¿no? Y entonces esto al final, si esto se repite infinitas veces, en porcentaje será la hoja de papel completa, ¿no? Bien, esto es una manera de motivar lo que es la idea de una serie. Esta es la idea de serie. Les voy a ir explicando en qué consiste esta idea de serie. Pero entonces, sí, más o menos quedó claro. Y el chiste es el siguiente, o sea, es un límite otra vez. Es que la serie es un límite. De hecho, ¿de qué tipo? Pues de sucesiones. La serie es un límite de sucesiones, ¿eh? Estamos viendo el límite de sucesiones. Bueno, pues una serie, así, es un límite de sucesiones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que pase en la primera vez, o en las primeras 2 veces, o en las primeras 20 veces, o 20 millones de veces, es al inicio, y eso no aporta. Aporta al final. Recuerden que vimos esto, ¿no? De la esencia del concepto del límite de sucesiones. Bueno, pues ahí va entonces, ¿no? Idea de serie. Ouch. Idea de serie. Sí, para nada más antes de colocar las definiciones así bien, la idea de serie es la siguiente, insistir. Y qué bueno que lo dijeron, ¿eh? Si resulta que llega un momento en donde llevan pintado el 99% de la hoja, yo les puedo decir 2 cosas. La primera, ¿cuántas veces han hecho esto? Y la segunda les voy a decir, síguelo haciendo para ir aumentando. Y la misma situación. Si llevan pintado el 99.9% de la hoja, les puedo decir hasta cuántas veces han hecho esto y les puedo pedir que continúen para agrandarlo. Y si lo llevan pintado 99. No sé, 9 con 1.000.000 de 9%, les puedo decir cuántas veces han hecho este procedimiento y les puedo decir, síguelo haciendo. Síguelo haciendo, porque en el infinito ni es esto, ni es esto, ni es esto. En el límite, ni será esto, ni será esto, ni será esto. Esto de al final, hay que decirlo como es, en el límite. En el límite, palabrota, que ya conocemos muy bien, ¿cuánto será? Ni más, ni menos, el 100%. ¿De acuerdo? En el límite. Bueno, pues esta es la idea de una serie. Y la idea es precisamente eso. Partíamos una porción, se le añade otra porción, se añade otra, se añade. ¿Qué es eso de añadir? Tiene una palabra que ustedes conocen muy bien desde... Espero que hayan ido. Ojalá y sí hayan ido y no se la hayan saltado. ¿Qué es eso de añadir? Suma. Pasa lo siguiente, ojo. Si tenemos esto, yo puedo decirte cuántas veces sumaste. Si tenemos esto, yo puedo decirte cuántas veces sumaste. Si tenemos esto y esto, yo te puedo decir cuántas veces sumaste. Tendré que hacer los cálculos, pero de que los puedo hacer, los puedo hacer. En el límite no te puedo decir cuántas veces sumaste. A esto se le llama suma infinita. En realidad no existen las sumas infinitas. Se pueden sumar dos elementos, sí, bueno, 2 números, o 3 o 4, o 20.000, o 20.000 millones de cuatrillones de... Muy bien. ¿Se pueden sumar infinitos números? La respuesta es no. Eso no se puede hacer. Por eso es que lo que se hace es proceder con una idea de serie. Pero, bueno, les digo, por eso se les conoce usualmente, mal llamado desde luego, con el nombre de sumas infinitas o suma infinita. En realidad es un nombre equivocado. Ahora verán, si nos da tiempo, veremos por qué eso de las sumas infinitas, tratar de las cosas como si las sumas fuesen infinitas, puede llevar a errores y por qué es que no es válido llamarle sumas infinitas, aunque más o menos son así. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Va. Bueno, entonces, a ver. Ahora sí.
Fíjense, antes de hacer la definición, vámonos a este ejemplo de la hoja de papel. Ojo, una cosa es el 100% y otra cosa es el número 1. Un porcentaje no es un número. El 1 sí es un número. El 100% no es un número. Por más que le van a ir cara de 100, sí el 100 va a ser un número, pero el 100% no es, el porcentaje no es un número, aguas. Es algo que se aplica a un número, ¿va? Para obtener otra cosa. Es un concepto. Si es que en algún momento quieres tratar a los porcentajes como si fuesen números, vas a tener que hacer la igualdad entre el 100% y el número 1, para pasar de un lado a otro. Vamos a usar el número 1 y vamos a partir de la hoja de papel. Otra vez, partiendo de la hoja de papel, entonces, a la que le sacamos mitad. Bueno, pues en términos de fracciones, no en términos de quebrados, en el primer paso, esto que está pintándose, ¿qué es de toda la hoja de papel? ¿Qué fracción de la hoja de papel es? Un medio, muy bien. Ahí está. Un medio pintado, un medio que no se ha pintado, un medio intacto. A este medio le vamos a sacar otra vez la mitad. Pintar una y dejar intacta la otra. Esto que estoy pintando en este paso, pero nada más esto. Nada más esto, ¿de acuerdo? ¿Qué fracción de la hoja de papel completa es? Un cuarto. La mitad de la mitad, ¿sí o no? La mitad de la mitad. Este de acá, pues es otro cuarto. Y si este otro cuarto, o una vez más le saco mitad y me quedo con esto. Bueno, pinto esto. Esto de acá pintado es la mitad de la mitad de la mitad. O sea, ¿qué fracción es? Un octavo. Muy bien. Ya vemos cómo va siendo, ¿no? Y luego, ¿sí o no? ¿Va o no va? Esto es mitad. De hecho, esto es la mitad. Y esto es la mitad de la mitad. Y esto es la mitad de la mitad de la mitad. Y esto es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Y así seguimos. Esto es una sucesión. Esto es una sucesión de términos, ¿de acuerdo? Sí, va bien. ¿Cómo darían una fórmula? Pues digamos, si quieren expresar esta sucesión con en términos de n. N más 2 entre no sé quién y sácale raíz cuadrada y elévalo y divídelo entre 2 o por 3. ¿Cómo la darían? No es muy difícil. Esto. Bueno, 1 entre 2 a la n. ¿Va o no va? Muy bien. Potencias. Potencias. Mitad de mitad de mitad de mitad, las veces que sean. ¿Vale? Bueno. Partiendo de esta sucesión, entonces ahí está la sucesión de la mitad, y de la mitad de la mitad, y de... Sí. ¿Sí va bien? Sí. De la mitad, y de la mitad de la mitad, de la mitad de la mitad de la mitad. Tantas veces. Un medio a la n. Muy bien. Vamos a sacar lo siguiente. En cada paso, sáquese mitad, vamos a ver cuál es la porción de la hoja de papel que está pintada. En el primer paso, pues llevas la mitad. Y luego en el segundo, a esta mitad hay que sumarle esto, que es la cuarta parte. O sea, esto, ¿no? En el segundo paso. Y luego en el tercer paso hay que sumarle esto otro, que es la octava parte. En el cuarto paso hay que sumarle esto. ¿Sí está bien o no está bien? Entonces, fíjense, en el primer paso, lo que llevamos sumado es esto. En el segundo paso es quién más quién. Un medio más cuánto hay que sumar. Más un cuarto. ¿Sí vamos bien? Luego, en el tercer paso, bueno, pues lo que ya habíamos sumado, un medio más un cuarto, y luego ¿quién más? Un octavo. Ahí está el tercer paso. En el cuarto paso, todo
todo esto que ya estaba en el tercer paso, un medio y un cuarto y un octavo, ahí está. ¿Y quién más hay que agregarle? ¿Sale? Y así tendremos que continuar. ¿Sí están viendo? ¿Cómo van siendo las sumas entonces? En el primer paso, el primer término. En el segundo paso, la suma hasta el segundo término. En el tercer paso, la suma hasta el tercer término. En el cuarto paso, la suma hasta el cuarto término. ¿Va o no va? Y así nos seguimos, y así nos seguimos. Y de esta manera, haciendo estas cuentas, bueno, pues se puede ver qué parte del área está en el primer paso, en el segundo, en el tercero, en los que sean. ¿Ya está? Ahora sí, va lo que es una serie. Lo que hay que hacer es lo siguiente, quedamos que una serie es el límite de una sucesión. Entonces, para definir lo que es una serie, para explicarles lo que es una serie, de hecho, se tiene que comenzar de una sucesión. Serie asociada a la sucesión, ahora sí ya le voy a poner. Asociada a la sucesión. AN. Bueno, lo que hay que hacer es partir de una sucesión como esta que está aquí y luego definir una segunda sucesión. La primera sucesión es la que sea, ¿eh? En el caso del ejemplo que estoy mostrando, pues esta es la sucesión. Asociada a la sucesión AN. Hay que partir de una sucesión AN, que es esta. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto, etc. ¿Quién sabe quiénes son? Pueden ser los que sean. A esta sucesión, que es la de las ANs, le vamos a asociar una segunda sucesión. Le voy a denotar S sub n. ¿Quién sabe por qué? Hay varias, habiendo tantas letras en el abecedario, ¿quién sabe por qué escojo la S sub n? Que va a ser la que sigue. Primer término, el primer término de esta sucesión. Segundo término, la suma de los primeros dos términos de esta sucesión. Tercer término de esta sucesión, la suma de los primeros tres términos de esta sucesión. Cuarto término de esta sucesión, la suma de los cuatro primeros términos. ¿Ya vieron cómo va esto? Y así seguir. ¿Sí o no? Sumar hasta el tal, sumar hasta el tal, sumar hasta... En general, el enésimo término, pues no será otro que, sino A1 más A2 hasta el AN. Partiendo de una sucesión, la que sea, se construye una segunda sucesión, esta, ¿sí o no? A esta sucesión se le llama sucesión de sumas parciales. Precisamente es esto, agregar, 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 agregar. Sucesión de sumas parciales. Sucesión de sumas parciales. Entonces, se tenía una primera sucesión, la original, la que fuera. Y se construye una segunda, que es el término enésimo de esta nueva sucesión. El enésimo término de esta nueva sucesión es la suma de todos los términos de esta sucesión original, bueno, la que fuera, hasta el que ocupa el lugar n. Y a esta sucesión se le conoce con el nombre de sucesión de sumas parciales. Sucesión de sumas parciales. Se entiende, ¿no? Porque esto de las sumas parciales es ir sumando, ir sumando, ir sumando, ir sumando, ir sumando, ir sumando, ir sumando. Pero es una sucesión. Y siempre que hay una sucesión, o tiene límite o no tiene límite, ¿va? O tiene límite o no tiene límite.
Es decir, lo que habría que preguntar sería lo siguiente. A esta sucesión de sumas parciales siempre se parte de una sucesión. Se construye la sucesión de sumas parciales. Y aquí hay que preguntar, oye, ya que construiste esta sucesión de sumas parciales, ¿existe o no existe este límite? ¿Existe o no existe este límite? El límite de esta sucesión, de la sucesión de sumas parciales. Bueno, pues es una pregunta interesante. Sabemos que se puede verificar siempre que haya o que no haya. En caso de que no haya, se puede argumentar por qué no hay. Porque es un límite de sucesiones. Y en caso de que sí haya, se puede incluso calcular, sabemos que es único, etc. Y en realidad es lo siguiente. Esto de A1 más A2 más hasta AN se abrevia de la siguiente manera. Al Sn se le pone el símbolo de suma de AI, desde que la Y es igual a 1 hasta que la Y es igual a N. Se pone así, desde que I es igual a 1 hasta N. ¿Va o no va? Sumas parciales de los de la sucesión original. Y entonces aquí cuando ya preguntamos, oye, ¿existe este límite? Ah, bueno, pues el límite de esto, ¿no? Es decir, estamos preguntando si existe el límite cuando la n tiende a infinito de la sucesión Sn. Nada más que la sucesión Sn es esto. Es decir, estamos preguntando si existe o no existe el límite cuando la n tiende a infinito de la sucesión de sumas parciales, o sea, de AI, desde que y es igual a 1 hasta n. Bueno, pues aquí hay de dos. O si existe o no existe. En caso de que exista ya sabemos que es único y demás, ¿no? O existe o no existe. Y a este límite le denotamos, límite cuando n tiende a infinito, le vamos a denotar de la siguiente manera. Bueno, es la n, el límite cuando el n tiende a infinito. ¿Sí? Esto es esto de aquí. ¿Sí? Ojo. Límite cuando n tiende a infinito. Es la serie. Y entonces hay que preguntar si existe este límite. Si existe, si sí existe, vamos a decir que esta serie converge y vamos a definir el valor de la serie como el valor de ese límite. Y diremos que si sí, pues esto converge. Si sí, entonces decimos que esto converge. ¿Y converge a quién? Bueno, converge a, pues precisamente, desde que y es igual a 1, infinito, ahí. Esto quedamos que será el límite de una sucesión que es la de sumas parciales, que es sumar desde que el AI es igual a 1 hasta n. ¿Vale? Eso, en caso de que sí exista ese límite. En caso de que no exista este límite, sí se puede poner esta notación también, porque es una simple notación, es como un símbolo. Y voy a poner por acá la consecuencia en caso de que el límite no exista. Acá está lo que va a ocurrir si esto no existe. Y lo que va a ocurrir si esto no existe, si no, entonces diremos que esto, o sea, y será precisamente porque este límite no existe.
Y entonces diremos que esto diverge. Que la serie diverge. Pero eso es la serie, ¿vale? Sí. ¿Es igual poner la notación suma de i igual a 1 hasta infinito? ¿Es igual que poner el límite de n al infinito? Sí, pero sí, que es igual a que poner el límite cuando n tiene infinito, pero de la suma de los a's desde 1 hasta n. Porque precisamente así lo construyes. O sea, esto es un símbolo ahí rarísimo, extrañísimo. Nada más es un símbolo. Pero esto es un concepto. O sea, esto es el límite de sucesiones, de una sucesión. ¿Y cuál es la sucesión? La sucesión de sumas parciales. Y eso ya lo sabemos hacer. Esto sí lo sabemos hacer porque precisamente, dada una primera sucesión, se construye una segunda sucesión, que es esta que le llamamos la sucesión de sumas parciales. Y a esto, por ser sucesión, se le puede calcular límite. Si existe, entonces, este símbolo es precisamente el límite de esta sucesión. Sí, pero es un asunto de... y de hecho tu pregunta está muy bien, ¿eh? ¿Vale? Incluso en el caso de que diverja, también se puede definir, si diverja más infinito, pues si se va más infinito, pues se le pone que esto es más infinito. O si diverja menos infinito, se le pone que esto es menos infinito. Por ejemplo, pensar en la sucesión menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. No, pues ahí la suma va al menos infinito. ¿Sale? Sí, pero esto es un mero símbolo, ¿eh? Esto es un mero símbolo que denota a un número, y ese número es el límite de cierta sucesión. ¿Cuál es esa cierta sucesión? La sucesión de sumas parciales. ¿Va que va? ¿Sí vamos? Lo vamos a hacer en este caso, ¿eh? Para ver si esto converge, diverge o qué onda. Y no es muy difícil. Antes, dudas hasta aquí. ¿Qué es una serie? ¿O cuál es la idea de la serie? Asociada a una sucesión. Tienes que partir de la sucesión y tienes que poner una segunda sucesión. ¿Cuál? La de sumas parciales. Es una sucesión. Oye, y si la primera sucesión tiene o no tiene límite, en este momento no estamos hablando del límite de la primera sucesión. De que si existe o de que si no existe, en un segundo veremos en un momento más veremos un teorema para ver como que algo que debe de pasar, pero hasta ahorita no hemos hablado del límite de la primera, ni importa en este momento, ¿sale? Hay una primera sucesión, dada la primera sucesión hay una segunda sucesión, la de sumas parciales, y aquí es a donde hay que fijarnos si existe o no un límite, en la sucesión de sumas parciales, y si existe límite, a ese límite le llamamos así. Y si no, pues decimos que esta serie diverge. ¿Va? Es eso. ¿Van bien? Fíjense aquí qué es lo que vamos a hacer. Nos vamos a hacer un truquitito. A ver. De hecho, lo que estoy borrando es eso, ¿no? Claro. Lo que estoy borrando es que quedamos que en el límite, si vamos pintando, en el límite se va a cubrir toda la hoja de papel. En el límite de una sucesión. ¿De cuál sucesión? De sumas parciales. Y lo que vamos a hacer es eso, precisamente. Un medio más un cuarto más un octavo, etcétera, etcétera. Bueno. La serie puede existir o puede no existir, ¿eh? Digo, puede ser que sea algo convergente o que sea algo divergente. En este caso, como que quedamos que si vamos, en el caso de la hoja de papel esta, pintando, como que se ve cuánto va a sumar la suma de todas las áreas pintadas. ¿Cuánto sería al final? Segunda ronda. 1, ¿verdad? Bueno. Es decir, si eso es cierto,
hay que comenzar con una sucesión. De hecho, ya quedamos que la sucesión es la de las potencias de un medio. Hay que construir la sucesión de sumas parciales. Siempre se construye así, siempre. La sucesión de sumas parciales, que bueno, aquí está siendo construida. Aquí está siendo construida. Enseguida lo haremos mediante una formulita. Y a esta sucesión de sumas parciales hay que ver si existe o no límite. Y ese será el valor. La manera de hacerlo, digamos, de calcularla es la siguiente. Fíjense, siendo a n igual a 1/2 a la n, ¿no? Potencia es 1/2. ¿Cómo podemos reescribir la sucesión de sumas parciales en este caso? Este es un caso muy especial. Te las tienes que ingeniar, ¿eh? O sea, de buenas a primeras, la respuesta es que no va a haber recetas. Hay ocasiones en las que hay recetas. Este es un caso de ellos. Por lo siguiente, quedamos que a este tipo de secuencias, pues, o de sucesiones, en donde se va multiplicando, todo se va multiplicando por un medio, ¿no? Mitad de mitad, por la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, las veces que sean, o sea, un medio por un medio por un medio por un medio. ¿Cómo quedamos que se llaman las secuencias en donde las cosas se van multiplica? Tienen un nombre muy especial. Que de hecho precisamente quedan como acá potencias. Vientos. Muy bien, muy buen recordatorio. Las sucesiones geométricas son aquellas en donde se va multiplicando siempre por lo mismo. No se vale por 2, por 3, por 2, por 3. No. Por 2, o por un tercio, lo que quieras. Bueno, en este caso es por un medio siempre. ¿Vale? Se parte de donde quieras. Se puede partir del 7, o de donde quieras, pero bueno, por. Está bien. Sucesiones geométricas. En el caso de sucesiones geométricas, se parte de un primer término, usualmente el 1. Puede no ser el caso. Ahí no es el caso. Supongamos que es el caso. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Ese 1 se multiplica por un número, le voy a llamar x al número. Es el factor por el cual se multiplica. Y luego esto se vuelve a multiplicar por sí mismo. O sea, si el 1 se multiplica por la x, y luego la x se multiplica por la x, ¿quién sigue? Vientos. Y luego... Y así nos vamos hasta... x a la n, quise decir. Cada uno de ellos, ¿no? De hecho, si quieren ver como el primero y como el segundo, x a la 1 como el segundo, x a la 2 como el tercero, x a la 3 como el cuarto, x a la n menos 1 como el n-º. Pero no hay falla. Si quieren ver el x a la n como el n más 1. Aquí le pongo n más 1. Aguas nada más con la manera en que se recorren los índices. No pasa nada. No va a ser muy difícil darse cuenta de que la sucesión de sumas parciales asociada a esta sucesión, ahí el factor por el cual se está multiplicando es el x. Se multiplica siempre por x. Aquí le pongo. Se multiplica siempre por x, ¿vale? Esto no será muy difícil, o sea, 1 más x cuadrada más x, hasta x a la n. Si quieren le podemos poner el n más 1, ¿va? O hasta el n menos 1. 1 más x cuadrada más x cúbica más... Esta es la... recuerden que van recorridos los índices. Si este es primero, segundo, tercero, cuarto término,
Va avanzando uno más que este, ¿eh? Va avanzando uno más que este. Ahora, lo que hay que hacer es de alguna manera dar una fórmula, en el caso de sucesiones geométricas, para la sucesión de sumas parciales. No es muy difícil dar con la fórmula. A esto se le llama fórmula cerrada. Es decir, no inventes, o sea, la suma parcial que va en el término, en el lugar número 100, van a ser un buen de cosas. Se puede dar una fórmula cerrada. ¿Cómo dar una fórmula cerrada? De la siguiente manera. Si a esto lo hacemos que sea, bueno, si quieren le dejo aquí. Si a esto lo hacemos ser la enésima suma parcial, ¿de acuerdo? Voy a hacer un pequeño truquito. El truquito lo pongo por acá. No me va a caber. El truquito lo voy a tener que poner por acá. Ya no me va a caber. ¿Puedo borrar esto de lo de la serie? De acuerdo. Porque si no, ya no me va a caber. Conste que esto solamente aplica para las series geométricas, ¿eh? Y pues, si quieren dejo eso indicado ahí, porque es de la que se trata. Ahorita lo trataremos de eso en un momento. Dale. ¿Qué voy? Voy a copiar esto aquí. Esto entonces es 1 más x cuadrada más x cúbica más x cuarta hasta x a la n menos 1, ¿verdad? A esto le llamamos la enésima suma parcial de la serie. Bueno, asociada a la sucesión. Voy a multiplicar todo por x. 1 por x, pues x. Y x por x, pues x cuadrada. Y x cuadrada por x, pues x cúbica. Todo por x. ¿De acuerdo? Y hasta acá, x a la n menos 1 por x. De hecho, x a la n menos 2, que sería la anterior a este, por x, pues x a la n menos 1. Y x a la n menos 1 por x, ¿x a la cuánto? A la n, muy bien. Y ese n por x, bueno, pues eso sí está muy difícil. Pues ese n por x, ¿vale? ¿Por qué hice esto? Porque lo que voy a hacer es lo siguiente. A lo mayor le voy a restar lo menor. A todos los términos de acá arriba le voy a restar los términos de abajo. Entonces aquí restar. ¿Así? Bueno, pues por una parte, a ver, si hacemos la resta, a este x le quitamos este x, 0. A este x cuadrada le quitamos este x cuadrada, 0. A esto menos 0, 0, 0. Todo 0, todo 0. A este x a la n menos 1 le quitamos este x a la n menos 1, 0. A este x a la n no le podemos quitar ningún x, ahí no hay. Queda. A este x le quitamos este x y este no se le quita a nadie, entonces este también queda con menos. Es decir, sobreviven por una parte el x a la n con signo de más y con por otra parte este de acá. ¿Sí o no? X a la n menos 1. Y a esto, que es x por Sn, le quitamos Sn. ¿Quién es x Sn menos Sn? Pues está así tal cual. XSN menos Sn. Lo voy a poner. XSN
Sí, XSN menos SN. XSN menos SN. X por SN menos SN. ¿Sí o no? Y bueno, ahora me voy para acá. Y a lo que estamos llegando es ahí, bueno, pues en esto de que X por SN menos SN, que esto sea X a la N menos 1, agrupamos aquí un factor común de SN, y por factor común SN es por X menos 1, ¿sí o no? Y esto es X a la N menos 1. Y entonces, ¿quién es la suma hasta la enésima suma parcial? X a la N menos 1 entre X menos 1. Esto se dice que es una fórmula cerrada para el caso de las sucesiones geométricas, porque son así, por, se multiplica siempre por. Esta es la manera de obtener una fórmula cerrada. ¿Qué es eso de que la fórmula sea cerrada? Pues que si tú quieres ver quién es la millonésima suma parcial, no tienes que ver varias cosas, o sea, solamente necesitas decir quién es la X, y ya, es que esa X la que sea, elevarla a 1.000.000 menos 1 y dividir todo entre, pues ese valor de X el que sea menos 1. ¿De acuerdo? Fórmula cerrada en el caso de las sucesiones geométricas. Fórmula cerrada para sucesiones geométricas. A eso nos referimos con esto de que está cerrada, Fórmula cerrada para sucesiones geométricas. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues ahora sí, en el caso de las sucesiones geométricas ya se tiene esto, y en el caso de las sucesiones geométricas hay que preguntarnos por el límite cuando la n tiene infinito de esto. Y ya está, ¿de acuerdo? Si es que inician en el 1, va tal cual. Si no inician en el 1, a eso quítenle 1 siempre. Tengan mucho cuidado nada más, si es que inician en el 1 o en la X. Si inician en el 1, ahí va. Si inician en la X, entonces eso y le quitan el 1 para compensar, ¿de acuerdo? Ahí hay un pequeñito detalle. Por ejemplo, esta no inicia en 1, inicia en un medio. Ahora veremos cómo se hace, no hay falla. ¿Sí vamos bien? Sí. Y bueno, pues entonces en el caso de lo de la hojita de papel, fíjense, voy a cometer algo que voy a comenzar, pongan mucho ojo, me voy a ir así de corridísimo a ver si observan algo. El X, quedamos que es por el cual se multiplica, es el 1/2. ¿No? En este caso el X es la de 1/2, en el caso de lo de la hoja de papel es lo de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad y tantas veces la mitad. Órale. Y aquí sumar y sumar y sumar. Entonces, para revisar si esta secuencia, si esta sucesión, secuencia y sucesión, tiene o no tiene, bueno, esta serie converge, o sea, hay que sacar la sucesión de sumas parciales, que se hace con esto, poniendo X igual a 1/2, y ahí hay que ver el límite. Si ese límite existe, pues entonces la serie converge y converge ese valor. Y si esta sucesión no tiene límite, entonces la serie no converge. Bueno, pero la X es igual a 1/2, ¿verdad? Así que, bueno, pues esto de 1/2
y luego 1/2 más 1/4, y luego 1/2 más... Sería así, ¿no? Sería, si la AN es 1/2 a la N, aplicando esa fórmula de ahí, el SN, pues es la suma, ¿no? Precisamente es la suma de los estos. Le voy a poner 1/2 a la I, desde que Y es igual a 1 hasta N. Y hay que preguntarnos si este límite existe o no existe para ver si esto existe o no existe y si la serie converge o no converge. Pero bueno, pues precisamente esto de aquí ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Ya sabemos cómo hacerlo, y sería 1/2 a la N menos 1 entre 1/2 menos 1, 1/2 a la N, porque precisamente la secuencia, esto de aquí de sumar es pues de esta manera, ¿no? Es ahí 1/2 a la N menos 1 entre 1/2 menos 1, ¿sí o no? ¿Sí? Ojo, aguas cuando se corre porque ahorita van a ver. Y quedamos que pues ya todo pues básicamente, ¿no? Si esto es esto de aquí, el valor de la serie, si es que acaso existe, pues no sería otro sino que el valor del límite cuando la n tiende a infinito de eso, que es 1/2 a la n menos 1 entre 1/2 menos 1, ¿sí o no? Bueno, que es el límite cuando la n tiende a infinito de... A ver, 1/2 menos 1, ¿cuánto es? Les ayudo, menos 1/2. Límite de división de límites, ¿sí o no? Límite del de arriba menos límite del de abajo. Entonces, y el de abajo es una constante, entonces queda como menos 1/2. Es decir, sería así. Vimos todos estos resultados, ¿no? Límite cuando la n tiende a infinito, ¿de quién? Pues de esto. 1/2 a la n menos 1, ¿sí o no? Y el límite de una resta, la resta de los límites. La resta de los límites. Pero esta es una constante y el límite de una constante es esa misma constante, ¿sí o no? Así que básicamente se queda la cosa así. Hay que calcular este pequeño límite. Y luego restarle 1 y dividir todo entre menos 1/2. ¿Sí? ¿Cuánto es ese límite? Es 1/2 por 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 1/2. No es muy difícil. Es tomar lo que resulte de lo siguiente. La mitad de la mitad de la mitad de la... En una hoja de papel tomar de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad al infinito, ¿qué va a quedar? 0. Este límite es 0. 0 menos 1 entonces entre menos 1/2. Bueno, pues esto es fácil. 0 menos 1 es menos 1. Y ese menos 1 se divide entre menos 1/2. Menos entre menos es más. Y el inverso de 1/2, o sea, 1 entre 1/2 es 2. ¿Ya vieron lo que pasó? Si tienen una hoja de papel, entonces, por eso les dije que ojo. Porque ya hicimos un truco de magia. Hicimos un truco de magia bien loco. Teniendo la hoja de papel, me tomo la mitad, la pinto la mitad, bueno, partiendo de la hoja de papel, luego de la mitad pinto esto otro, luego esto otro,
En el límite, ¿qué es lo que acabé pintando? 2 hojas de papel. ¿Ya vieron dónde está el error? ¿Dónde está el error? Casi. De hecho, lo hice a propósito porque es un error muy común en este tipo de series. Efectivamente, las sumas parciales son estos, pero cuando empezamos el 1, y esa de ahí no empieza en el 1, empieza en el 1 medio. Para compensar a todo eso hay que restarle 1. Ahora sí, colocado bien, si esta es la AN, la sucesión de sumas parciales será esto menos 1, ¿sí o no? Porque esta quedamos que es la que inicia en el 1. Y esta inicia en un medio. Inicia en X. En X a la 1. Si esta inicia en X a la 1 y esta inicia en 1, y luego X y luego X cuadrado, y luego, hay que quitarle el 1 para que a la que inicia en 1 y le quitas el 1 sea como la que inicia en X. Es decir, sí se entendió, ¿no? Era lo que les decía. Nada más hay que ver si inicia en el 1 o en la X y compensar. Y ahí ya no hay mucha falla, ¿no? Ahí ya no hay mucha falla. Si es cierto que esta serie es esto de aquí, pero en realidad lo que queremos calcular es el límite cuando el n tiene infinito, porque esta de aquí es a esto quitarle un 1, que es precisamente a todo esto de aquí quitarle un 1, que es ahora sí, este límite quedamos que era 0, o sea, lo que está en amarillo es ese 0, ¿no? Menos 1 entre menos 1 medio menos 1. Y a todo esto quitar un 1. 0 menos 1. Menos 1. Menos entre menos. Más. 1 entre 1 medio. 2. Y ahora sí. 2 menos 1. ¿De acuerdo? La hoja de papel completa. Insistir nada más una vez con esto de lo del 1. Tengan mucho cuidado si la sucesión original está iniciando en el 1 o en el X. ¿Vale? Porque esta de aquí es la expresión para cuando inicia en el 1. Si inicia en el X, saben que a eso quiten 1 y ya. Si no se acuerdan de la fórmula, porque luego también nosotros no les vamos a pedir un examen de esto para que lo memoricen, pero oye, no me acuerdo bien de la fórmula, que no sé qué, ¿sabes qué? Olvídate de la fórmula, ya vieron cómo se hace. Yo no me acuerdo, bueno, sí me acuerdo también por algo ahí también que se puede hacer, pero... Y ya se ponen ahí a calcular esas cosas, ¿vale? Entonces no es como que tan complicado. ¿Dudas? ¿Cómo la vieron? O sea, que la explicación real de que... Sí. No digamos, la explicación real de la primera sucesión sería que ya tenemos una hoja pintada y partimos de otra hoja que vamos a empezar a dividir para sumarla y por eso da 2, ¿no? Eso es. Sí. ¿Qué es este? Sí. ¿Sale o no sale? Sí, de hecho partes de una hoja pintada y luego le vas a ir agregando de la hoja pintada original. Sí, eso puede ser también, ¿eh? En vez de verlo así. Muy bien, o sea, eso sí. Y ahí ya no iniciarías desde el 1 medio y luego un cuarto y luego un... No, ¿verdad? ¿Iniciarías en dónde? Con una hoja completa, muy bien. Y luego la mitad de esto, luego la mitad. Ahí sí, por eso te salen las dos. ¿Va o no va? Perfecto. Sí. Otra manera ahí de verlo. ¿Algo más?
¿Esta fórmula es válida para todas las series? Respuesta, pero por supuesto que no. Únicamente es válida para las series, de hecho a esas se les llama series geométricas. Sucesiones geométricas quedamos que son aquellas en donde van por. Bueno, a esta, cuando ya tienes la suma, la sucesión de sumas parciales asociada a una sucesión geométrica en el límite y la quieres evaluar, a eso se le llama serie geométrica. Serie geométrica, ¿de acuerdo? Y la serie geométrica no es otra más que, partiendo de una sucesión geométrica, formar con el método que siempre la sucesión de sumas parciales asociada a esta sucesión y a esto investigar si tiene o no tiene límite. Y de ahí que esto converja o no converja, ¿va? Serie geométrica. Y ahorita les explico un poquito más sobre las series geométricas. Pero sí, o sea, esto solamente es válido para las series geométricas. En las series aritméticas hay otra fórmula, se puede sacar. Si quieren, es más, ejercicio de tarea. Obtengan para una serie aritmética, si es que existen, si es que es sumable. Y ahí díganme si se puede o no se puede sumar. De hecho, más bien, dada una sucesión aritmética, más bien es eso, dada una sucesión aritmética, habrá que ver si se puede, habrá que ver qué onda con su serie. Si quieren, lo analizamos o se los dejo de tarea y lo analizamos la próxima vez. No es muy difícil. Pero bueno, es que estas son interesantes, las series geométricas, y ahorita decimos más. ¿Damos un recesito? Sí. Pero antes de salir, dudas, comentarios. A lo mejor de ahora que saliste también un poquito algo. ¿No? Bueno, ahorita nos vemos entonces, ¿va? ¿Les dejo así? ¿Sí está bien? Okay. Gracias, por favor. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces estábamos trabajando las series geométricas. Quedamos con una fórmula cerrada para las sumas parciales de la sucesión de 1x, x cuadrada, potencias x, pero iniciando en 1 es esta. La dedujimos, la calculamos. La serie, desde que de x a la y, desde que y es igual a 0 hasta infinito, pues vendrá dada por este límite. Si en vez de que inicie en 1 inicia en x, bueno, pues entonces también ahí la sucesión de sumas parciales será análoga, restando 1 a todo, y la serie será determinada por la existencia o no del límite de esto menos 1. En cualquiera de los casos, por ejemplo, en la diferencia es un 1, porque la diferencia es un 1. No hay más. Para evaluar este límite, pues utilizamos esto de que el límite de la resta es la resta de los límites en caso de que existan. El límite de esto de una constante es el 1 y será hallar este límite. El problema, ¿qué es este? En cualquiera de los dos casos. Y en cualquiera de los dos casos, el límite de la resta, de la división, será la división de los límites. El de abajo, si la x es fija, es una constante. Y arriba utilizamos una vez más que el límite de resta es la resta de límites, este es 1. Y básicamente todo esto es para evidenciar lo siguiente. En un caso o en otro, en cualquiera de los dos casos, la pregunta definitoria, tanto en este caso como en este caso, la pregunta definitoria vendrá dada por lo siguiente. Por la existencia o no del límite cuando el n tiende a infinito de
x a la n. ¿Por qué? Pues porque si este límite existe, entonces existe el límite de x a la n menos 1. Y existe el límite de x a la n menos 1 entre x menos 1. O sea que existe esto. Y existe el límite de x a la n menos 1 entre x menos 1 menos 1. Ahí hay que preguntarnos. Y ahí es donde necesitamos como que enfocar nuestras baterías, ¿no? Enfocar nuestras baterías en si existe o no este límite. Y bueno, pues es que por ejemplo, si la x fuese 3, bueno, fuese 2, porque hace rato hicimos el de un medio. Quedamos que, bueno, aquí, con x igual a un medio, ¿existe el límite cuando n tiende a infinito de un medio a la n? Pues quedamos que sí. ¿Y cuánto era? Bien. Ahí está. Y cuando la x es 2. A ver, ¿existe el límite cuando la n tiende a infinito de 2 a la n? Es un buen. De hecho, le podemos poner así. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos, no existirá este límite. Ni este, ni este, ni este. Y ahí la serie va a ser divergente. Ejemplo. Esta serie. Potencias de 2. Claro que no tiene límite. No converge. Bueno, si la sucesión es la de potencias de 2, la serie asociada a esa sucesión ya fue. Con x igual a un tercio, ¿existe el límite cuando n tiene infinito de un tercio a la n? Sí, ¿cuánto es? Igual 0. Con x igual a 3, límite de 3 a la n cuando n tiene infinito. Vale. Con x igual a menos un medio. Aguas ahí, ¿Existe el límite cuando la n tiene infinito de menos un medio a la n? Menos un medio por 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 menos un medio. Sí. Sí. Sí, sí existe. De hecho, si lo quieren ver, si lo quieren visualizar, medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. Cada vez levantan una altura de un medio, luego la mitad, pero para abajo, luego. ¿A dónde tiende eso? Al 0. Sí existe y es 0. Así que la sucesión de 1, un medio, menos un medio, más un cuarto, menos un octavo, más un 16avo, menos un 32avo, etcétera, etcétera, va de nuevo, creo que lo dije mal, más 1, menos un medio, más un cuarto, menos un octavo, más un 16avo, menos un 32avo, etcétera, etcétera. Claro que la serie asociada a esa sucesión converge, y converge al límite de esto, 0, que es menos 1 entre menos un medio entre menos 1. Menos 1 arriba, el límite 0, ¿no? De esto. Menos un medio menos 1, menos 3 medios. Menos entre menos, más. Y el inverso multiplicativo de 3 medios, 2 tercios. Va que va, 2 tercios. Sí existe. Con x igual a menos 2.
¿Hay límite cuando n tiende a infinito de menos 2 a la n? Menos 2, más 4, menos 8, más un 16avo, menos un 32, perdón, ya lo dije mal, va de nuevo. Menos 2, sí, más 4, es que dije más un cuarto, más 4, menos 8, más 16, menos 32, más... Ni siquiera se va más infinito, este sí se va más infinito, ni siquiera se va más infinito ni menos infinito, se va a dos cosas distintas, no hay. Entonces esto solo es válido para cuando, ¿ya vieron más o menos cuándo? ¿En qué casos? Porque fíjense, lo que van a tener que hacer es multiplicar tac, 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 tac. Y no quieren ni que se vaya a infinito, desde luego ni a menos infinito, ni a más infinito ni a menos infinito. Y no hay de otra, se iría a 0 para que exista. Y eso tendría que ser cuando esto tenga valor absoluto de x de menor estricto a 1. A ver, con x igual a 1. ¿Existe el límite de 1 a la n? Sí. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sí, claro que tiene límite. ¿Cuánto es? 1. Incluso del menos 1, ¿verdad? Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Su límite es el menos 1. El problema ahí es el siguiente. Que al momento de que aquí quieran hacer, por ejemplo, que le pongan x igual a 1, 1 menos 1, ya bailó. Ya bailó porque ahí va a haber una división entre 0. Entonces tiene que ser que esto de aquí es convergente y que esta serie o esta, bueno, la serie asociada a esta sucesión o la serie asociada a esta sucesión, cualquiera de las dos, si una converge la otra también, aumentándole un 1 o restándole un 1, según sea el caso, van a ser convergentes para cuando la x tenga valor absoluto estrictamente menor a 1. Pues, por ejemplo, en los casos de 1/2, de menos 1/2, de 2/3, etc. De menos 2/3, de 5/7, 5/7, de 7/5 no, se pasa. Se va a ir a más infinito. Y de cosas que van alternadas, más, menos, más, menos, más, menos, se va a ir a más infinito, se va a ir a menos infinito, ni siquiera va a haber límite, ¿va? Entonces esto es algo muy, muy importante. Y en el caso de x igual a 1, truena también. Truena también, ¿de acuerdo? Y en el caso del menos 1, en el caso del menos 1 es muy interesante. A ver, fíjense, menos 1 más 1, menos 1 más 1, menos 1 más 1, menos 1 más 1, menos 1 más 1. Un 0, un 0, un 0, un 0, un 0, un 0, un 0. ¿Va? Ese caso queda aparte. Ese caso queda aparte, en algún momento les explicaré por qué. Tiene que ver ahí con una convergencia un poquito más fina. ¿Va? Pero bueno, esa sucesión como que queda pendiente. Ya luego les pongo. Una manera también de ver este tipo de cosas, pues es geométricamente, porque de hecho tiene un significado geométrico. Vamos a hacer la suma siguiente, de potencias de 1/3. Precisamente como el 1/3 tiene valor absoluto estrictamente menor que 1, pues esto va a existir, ¿de acuerdo? Esto va a existir. ¿Cuál es? ¿A cuál me refiero? Me refiero a la siguiente. A la 1/3 y luego por 1/3, 1/3 por 1/3, 1/9 y luego por 1/3 esto, 1/27 y luego 1/81, etc. En general, el enésimo término está dado por el 1/3 a la n. ¿Va o no va? La suma, bueno, no es una suma, quedamos que es serie. La serie, esta, desde el n igual a 1 hasta infinito, como no inicia en 1, sino inicia
en x, con x igual a 1/3, pues no es otra cosa sino que este 1/3, habrá que preguntar por el límite, el cual sabemos de antemano, de hecho hay garantía porque el factor por el cual se multiplica es estrictamente menor a 1 en valor absoluto. Esto será el límite cuando la n tiende a infinito de 1/3 a la n menos 1 entre 1/3 menos 1, nada más. Ojito. Me falta algo. ¿Va? Bien. Y bueno, pues ya está el límite. Aquí es la constante, el menos 1. El límite cuando la n tiende a infinito de 1/3 a la n, y a esto pues hay que restarle 1, dividir todo entre 1/3 menos 1, y a todo esto restarle un 1. ¿Sí o no? Que esto no es otra cosa sino que este límite, ¿cuánto es? Quedamos 0. Y luego a este 0 hay que quitarle 1. Y luego esto dividirlo entre 1/3 menos 1. Y a esto restarle 1. 0 menos 1. Menos 1. Arriba. Y abajo 1/3 menos 1. Menos 2/3. Muy bien. Y a esto quitarle 1. Pues bien, menos entre menos, más. Y el inverso multiplicativo de 2/3 es 3/2. Y si al 3/2 le quitamos 1, un medio, ¿de acuerdo? Anotamos entonces lo siguiente. Esta, bueno, le puse con i, pero no importa, no pasa nada. De 1/3 a la i. El índice puede ser i, j, n, no hay falla. K, también se le puede poner así, desde que k es igual a 1 hasta acá. Igual a 1/2. Si aquí le pongo k y acá le pongo j o n o ahí ya estoy usando cosas, ya estoy revolviendo y ahí ya se va a hacer un desastre. No, tiene que ser la misma. ¿Vale? Esta. 1/3 por 1/3 más 1/9 más 1/27 más da la mitad. Fíjense cómo vamos a llegar a esto de manera visual. Diría que de manera geométrica o se diría que de manera geométrica. La verdad es que sí. Aunque yo diría que de manera visual. La idea es la siguiente. Otra vez vamos a partir de una hoja de papel. Imagínense que es horizontal. Les voy a explicar la idea. Vamos a partir esa hoja de papel en 3 tiras iguales horizontales. 3 tiras. Si la hoja de papel tiene área 1, ¿qué área tiene cada tira de papel? Si son iguales. 1/3. Entonces, para sumar 1/3 más 1/9, etcétera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es lo que hay que sumar, ¿no? 1/3 más 1/9 más 1/27, etcétera, etcétera. Es esto, Tenemos que llegar a que es un medio. No es mucho detalle. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Está la hoja de papel de área 1. Cada tira de papel tiene área de 1/3. De las 3 tiras voy a hacer lo siguiente. Incluir una y eliminar una. Ahí van 2. ¿Y qué pasa con la tercera? Aguántenme un tantito. Me quedo con una más. Entonces, esta la incluyo. Y esta la excluyo. ¿Y qué pasa con esta? Aguanten. Pues lo que pasa con esta
es lo siguiente. Primer paso. Primer paso. Segundo paso, vamos hasta acá. Esta tira de papel le voy a meter zoom. Le voy a meter zoom. ¿Cuánto es el área de esta tira de papel en relación al área original? 1/3. Otra vez divido en 3 tiras iguales, de áreas iguales. Si todo esto tiene área de 1/3, ¿qué área tiene cada una de esas 3? 1/9, ahí va, ahí va. ¿Y qué voy a hacer? Una vez más. Esto lo incluyo y esto lo excluyo. Segundo paso. Tercer paso. Otra vez me tomo esta tira que quedó pendiente, voy dejando pendiente. Esta tiene área de 1/9, va de nuevo. A este 1/9 le pongo zoom. Si este 1/9 lo parto en 3 tiras iguales, ¿qué área tiene cada una? 1/27, que excluyo y otro que quito y otro que queda pendiente. ¿Ya vieron? Lo que está pasando entonces, al momento de, ya cuando esto, si esto tiene área de 1 y esto de 1/3, bueno, si esto tiene área de 1 y cada una de estas de 1/3, y luego esta que saco de aquí, tiene 1/3 de área y cada una de estas de 1/9, y esta que saco de aquí que tiene área de 1/9, y cada una de estas de 1/27, ¿ya vieron lo que va a pasar? De la hoja de papel que yo tenía, si quieren ahora cambien, volteen la cabeza. Bueno, pues, una partecita, 3 partes iguales, una que cuenta, otra que no cuenta, y de lo que está pendiente, otra vez 3 partes iguales, una que cuenta, otra que no cuenta, y una que está pendiente, y de la que está pendiente, otra vez 3 partes iguales, una que cuenta, otra que no cuenta, pero son iguales. Si utilizo 2 colores diferentes, uno para lo que sí voy a incluir y otro para lo que no voy a incluir, o sea, lo que sí va a incluirse, que sea en verde, y esto que sea en este color, y esto que sea en este color, y esto que sea en este color. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues lo que va a pasar aquí es que voy a ir pintando. ¿Qué hay más, color verde o color rosa? En el primer paso. Igual, muy bien. Vámonos al segundo paso, de lo faltante. 3 partes iguales. Verde, rosa. Juntando todo lo verde y todo lo rosa. ¿Qué hay más después del segundo paso? Igual, claro que sí, cuídate mucho. Y luego después del tercer paso, juntando todo lo verde, que es esto, y todo lo rosa, ¿ya vieron? Pero me queda ahí, un hueco. ¿Qué hay más, verde o rosa? Están iguales, y entonces, y ya vieron en el límite qué es lo que va a pasar. ¿Qué habrá más, color verde o color rosa? La mitad y la mitad. Y lo que está en verde era 1/3 más 1/9 más 1/27, que es esto. Una manera visual de ver que da 1/2, ¿de acuerdo? Ese argumento está bastante padre. Únicamente funciona ese, por ejemplo, para esto. Aunque hay manera de imitarlo para muchos otros, o sea, también lo podrían hacer para, no sé, 1/4, se puede. Se puede hacer con la de 1/4, Se puede hacer con la de 1/4 o con la de 1/5. Incluso se puede hacer con la de 2/3 o con, en general, no sé, 10/11. Siempre se pueden hacer cosas así, Es interesante. Pero bueno, en el 1/3 sale interesante así. ¿Van bien? Fíjense, la de 1/4. ¿O quieren que les deje de tarea? A ver, de tarea, piensen en la de 1/4. Número 1, calcúlenla. Número 2, traten de pensar en algo como que pintando algo, como que despintando algo, como que agregando algo, como que quitando algo,
para poder ver cuánto es el valor de la serie de un cuarto más un 16avo más un 32, 64avo más la de las potencias de un cuarto, ¿va? Sí podía borrar aquí, ¿verdad? ¿O todavía no? Sí. ¿O esperamos? ¿Sí? Sale. Esa es interesante. Esa será interesante. Calcúlenla, pues, hagan la cuenta. Honestamente, espero que no les resulte muy complicado. Pero bueno, algo interesante y diviértanse. Traten de pensar, de imitar algo visual, algún argumento visual. Alguna hoja de papel, bueno, es que todo se puede en hojas de papel y en realidad es que sí, ¿eh? Pero pueden buscar ahí alguna otra figura geométrica si es que un rectángulo nomás no les resultara que no les ayuda. ¿Va? Calcularla no debe ser tan difícil, pero lo que va a ser muy interesante, piensen por favor, ahí invéntense algo, ahí invéntense algo. Tal vez sí les cueste un poquito más de trabajo, pero se puede. Se puede y quiero que por favor lo intenten. La próxima vez les podemos dar uno. ¿Quieren que les dé una pista? Solamente voy a dibujar una figura geométrica muy conocida por la gran mayoría del mundo mundial. Y no diré nada más. O sea, dejaré esto por aquí y miré lentamente. Ya es todo lo que... Bueno, bien pintadito. No les voy a decir más, ¿va? Se puede hacer también así, ¿eh? No crean que no. Y hay forma. A lo mejor les cuesta un poco más. Pero de que se puede, se puede. Bien. Una cosa interesante, entonces, bueno, ya vimos de potencias. De potencias. Y ahí siempre será. Si por ahí hay alguna duda o algo, ¿no? Ya si se quieren ver también más, como que les gusta la tarea, bueno, inciso 1, inciso 2, será interesante también que hagan el que sigue. A lo mejor si quieren, si se atoran me dicen y yo les puedo ir ayudando. No sé, 2/5. Calcularla no es muy problemático. Argumento visual, si se atoran yo les puedo ir guiando un poquito, ¿va? Con el argumento visual. Vientos. Una cosa también muy interesante, entonces les digo, aquí lo que vimos fueron potencias, que son para las series geométricas, cuyo valor absoluto es estrictamente menor que 1. En el caso de otras series, pues es que habrá que ver fórmula, a veces no habrá fórmulas, tendrán que dar algún argumento. Si son divergentes y no son geométricas, bueno, ya saben que en las geométricas, si el valor absoluto es estrictamente mayor que 1, es divergente. Si es exactamente igual a 1, es divergente. Si es exactamente igual a menos 1, ese queda pendiente. Y bueno, hay muchas otras sucesiones que se pueden inventar, de verdad demasiadas, y ver la convergencia o divergencia en cada caso. Hay una sucesión muy interesante, muy interesante, que la hemos puesto varias veces cuando hemos revisado el límite de sucesiones. O sea, esa la puse, pero para todo. Para todo. A lo mejor se acuerdan. Habiendo tantas, esa es una que tiene todo. La de los inversos de los naturales. La del 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, etc. Vamos a revisar lo siguiente.
acuerdo? Vamos a revisar. Tiene una asociación asociada, una serie, ¿verdad? Que es precisamente esta. Uno más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más un sexto, más. ¿Qué fórmula hay ahí? Ninguna. ¿Por qué? Porque no convergen. No, es que no hay ninguna. De hecho, fíjense que uno de los problemas así más interesantes en las matemáticas que tiene que ver con números primos, pues tiene que ver con la manera de, con varias fórmulas asociadas a esto, que se conocen muchas, pero la gran mayoría también son desconocidas. Ahora les digo cuál es el problema. Primero vamos con porque ese problema es un problema tototototota que el que se lo resuelva nomás no sé qué va a pasar, pero van a pasar un montón de cosas. Para empezar se va a ganar $1 millón. Ahora les explico cuál es el problema. Pero bueno, este es el sencillito, este es el caso fácil. No les voy a dar ni un centavo. Estamos acá medio jodidón a la banda. Pero bueno, pues aquí no hay fórmulas en realidad, pero lo que sí hay es un argumento con el cual determinar si esta serie converge o diverge, y no es muy difícil. La manera de poder proceder es de la siguiente manera. Como esto es, lo voy a poner así. Sí, lo voy a poner por acá. Nada más que me pongo el signo de igual acá. 1 más un medio más un tercio más un cuarto más un quinto más un sexto. No hay ninguna potencia, ¿verdad? Más un séptimo más un octavo, si quieren les sigo. Y hasta aquí, más un noveno, más un décimo, más, etc. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una gráfica. A ver, hay una función que es la 1 entre x, ¿no? Voy a hacer la gráfica de la función f de x igual a 1 entre x. La voy a dibujar aquí. Aquí le voy a poner, sea la gráfica de la función de reales a reales, dada por f de x igual a 1 entre x. Voy a dibujar el trazo, pero muy suave. Muy suave. Es esta, ¿vale? Y voy a poner por aquí los números naturales. Pues que ahí esté el 1, que ahí esté el 2, que ahí esté el 3, que el 4, ya lo dibujé medio feo, pero bueno, no importa, que el 5, que el 6, que el 7, que el 8, el 9, y le voy a seguir y seguir y seguir, ¿no? Se sigue. Todo esto se sigue. Y voy a hacer lo siguiente. Esta función manda a cada número real en realidad, porque va de R en R a su inverso. En particular los naturales, al 1 lo manda al 1, al 2 al 1 medio, al 3 al 1 tercio, al 4 al 1 cuarto, etcétera, etcétera. Son estos. Voy a levantar alturas de la siguiente manera. Voy a levantar alturas. ¿Cuánto hay de distancia del 1 al 2? Va. ¿Y del 2 al 3? 1. ¿Y del 3 al 4? Bueno. Del 6 al 5, ¿cuánto hay de distancia? 1. ¿Y al 7? 1. ¿Del 6 al 5.5? 1.5. ¿Y del 6 al 6.5? 0.5.
Y del 6.5 al 5.5, ¿cuánto hay de distancia? Centrándome ahí, voy a levantar un rectángulo de base 1 y altura 1/6. Bueno, que de hecho, si la altura es esta, sería donde le viene a pegar aquí. Que se va a pasar de esto, ¿no? Ese rectángulo tiene, el área de ese rectángulo es base por altura. La base es 1, la altura es 1/6. O sea, ¿cuánto es el área de ese rectángulo? 1 por 1/6, 1/6. Otra vez acá tomo otro rectángulo, ¿no? Aquí 5, está el 5.5, está el 4.5, que la base sea 1, que aquí la altura sea de 1/5. ¿Ya más o menos me entendieron? Y 1 por 1/5, ¿cuánto es el área de ese rectángulo? Y así me voy a seguir. ¿Sí está bien? Y aquí también. Ya es mayor. Uy, aquí sí ya se pone. De hecho, va a ser como hasta por acá, más o menos. Área 1/2. Área 1. El dibujo está muy mal hecho. Y a lo que voy es a lo siguiente. ¿Qué va a pasar con esta suma de 1 más 1/2 más 1? Bueno, va a pasar lo siguiente. El primer rectángulo tiene de área 1. O sea, es la suma de las áreas de los rectángulos. Ad infinitum. Empezamos con este 1. Olvídenlo, sáquenlo de la cuenta. El 1/2, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a tomar un rectángulo y voy a sumar el área de 1/2. Ahí también. Hasta aquí 1 más 1/2 se queda como 1 más 1/2. ¿Qué voy a hacer al momento de sumar 1/3? Lo que voy a hacer es sumar 1/3 con 1/4 en un solo paso. No un paso de 1/3 y un paso de 1/4. Voy a sumar en un solo paso el 1/3 y 1/4 de la siguiente manera. Oigan, ¿cuál de las dos áreas es más grande? ¿La de 1/3 o la de 1/4? La de 1/3. Es decir, fíjense. Ponerlo por acá, para indicar la idea. La suma de las áreas de 1/3 con 1/4, segurísimamente, con toda seguridad, bueno, 1/4 es igual a 1/4, muy bien. Pero 1/3 se pasa de 1/4, es mayor que 1/4. Esto es mayor que la más pequeñita. ¿Me entienden más o menos? Quizá ahorita que tome lo que siga, me entenderán mejor. El chiste es el siguiente: 1/3 más 1/4 es mayor que 1/4 más... 1/3 más 1/4 es al menos, lo más... al menos... Muchas gracias. El chiste es el siguiente: 1/3 más 1/4 es cuando menos, 1/4 más 1/4. ¿Y cuánto es 1/4 más 1/4? Va. Entonces, fíjense, 1/3 más 1/4 es al menos 1/2, ¿eh? Ok. O sea que llevamos 1 más 1/2, 1. Ahí olvídenlo, más 1/2. Y en vez de sumar más 1/3 más 1/4, más algo que se pasa de 1/2. Porque 1/3 más 1/4 se pasa de 1/4 más 1/4, que es 1/2. ¿Sí vamos o no vamos? Así que esto es al menos 1 más 1/2 igual a 1/2. Y esto ya se pasó, cuando menos, lo más chiquitito que es 1/2. Más 1/5, más 1/6, más muy bien. Bueno, ¿y luego qué voy a hacer con el 1/5 y 6 y 7? Voy a sumar más 1/5, más 1/6, más 1/7, más 1/8. Vámonos todo en paquete. Un elemento, 2 elementos, 4 elementos, ¿sí o no?